¿Cómo le va, productor amigo? Bienvenidos una vez más a su programa de televisión. Hoy, como todas las semanas, variada información que le contamos a partir de este momento. Juegan no solo la parte económica, sino que la parte ambiental y el escenario que nos presentan las malezas. El primero es el servicio. Nosotros permanentemente estamos brindándole servicios desde el punto de vista de información. De haber presentado en la Argentina los barrales de fibra de carbono para pulverizadoras. Nos han cambiado las densidades de siembra, nos han cambiado la distancia entre surcos y todo eso va haciendo una cascada que hace que... Y están fundamentalmente en la base del productor. El trabajo del ingeniero agrónomo es realmente tratar de ir adaptando las tecnologías, las estrategias agronómicas. Bueno, la idea un poco de la gente de Nova aquí fue que yo venga a contar algunas experiencias que venimos teniendo en el manejo de malezas y me pareció muy buena oportunidad para poder charlar con los colegas sobre esta problemática que cada vez tiene mayor importancia en nuestro sistema agrícola, y yo creo que bueno que la base de todo manejo es el conocimiento. Entonces, tratar de compartir experiencias y de conocer de distintas cuestiones que hacen al manejo de malezas siempre es positivo y obviamente que siempre es bienvenido. Año a año van desarrollándose, en el caso de las malezas y en el caso obviamente también de las plagas o de las enfermedades, problemas de resistencia en las malezas, y entonces muchas veces hay cuestiones de investigación que nosotros hacemos que tienen algún grado de innovación, y entonces muchas veces nosotros venimos a contar y los técnicos, más allá de que estén muy capacitados, siempre comienzan a ver cosas nuevas. Entonces bueno, siempre hay algo de que charlar y siempre hay algo sobre el cual capacitarse y tener un poquito más de conocimiento. El manejo de malezas cada vez se torna cada vez más complicado, cada vez más complejo, porque hay muchísimas variables que juegan, no solo la parte económica, sino que la parte ambiental y el escenario que nos presentan las malezas día a día. Pero yo siempre digo que si uno basa el manejo de maleza en la planificación, planifica, se sienta, estudia lo que pasa en sus lotes y en función de eso elabora un manejo y tiene buen criterio, eso siempre es mucho más fácil poder abordar el manejo de maleza que hacerlo desde solamente una recomendación y ir a aplicar por aplicar, digamos. Siempre, primero el conocimiento por sobre todas las cosas, no solo porque el conocimiento nos va a llevar a producir más, sino porque el conocimiento seguramente va a hacer que nosotros optemos por medidas que son mucho más amigables con el ambiente y obviamente mucho más económicas, si se quiere, dentro de lo que se podría decir económico, mucho más económica para nuestro bolsillo. Entonces, si yo puedo combinar un manejo sustentable y un manejo económico con obtener mayor producción, la verdad que sería, digamos, un sueño de todos, digamos. No siempre se puede hacer porque hay muchísimos escenarios dando vuelta en la misma zona inclusive, pero bueno, es a lo que tiende uno. Bueno, hace 6 años que Nuevo Surco representa a Nova para todo el Uruguay a nivel de país. Tenemos una red de distribuidores en la zona, básicamente en la zona agrícola de nuestro país y ganadera lechera, la más intensiva, el litoral oeste. Y bueno, la verdad que venimos trabajando cada vez con más productos que llevamos desde Argentina y teniendo muy buenas expectativas.
Bueno, el Uruguay es un país que tiene una característica muy particular. Como bien decías, es relativamente chico, pero a su vez tiene la influencia desde Argentina, incluso desde Brasil también, de tener todas las empresas multinacionales, incluso las nacionales, están presentes en el mercado uruguayo, que además es relativamente pequeño. Nosotros apostamos a tener dos temas que Nova tiene muy claro en Argentina. El primero es el servicio. Nosotros permanentemente estamos brindándole servicios desde el punto de vista de información y de logística a nuestros productores y a nuestros distribuidores, pero a su vez aprovechamos ya la calidad que Nova nos tiene acostumbrado en Argentina, lo aprovechamos en el Uruguay, y eso de alguna manera nos ha ido solucionando gran parte de esa posibilidad de competencia que tenemos en un mercado que es sumamente fraccionado. Por el otro lado, tenemos desde hace mucho tiempo una influencia muy grande de productores argentinos que llegan al Uruguay, y el productor argentino ya conoce a la empresa, y eso también nos facilita mucho desde el punto de vista de cuando tenemos que hacer conocer un producto nuevo. Si bien existe algunos pools de siembra que son relativamente grandes para el Uruguay, del entorno de 10, 15.000 hectáreas, algún pool un poco más grande, lo normal es que la producción, el 80% de la producción del país está en manos de productores propiamente dicho, el tradicional productor, que es o propietario o arrendatario del campo, que es dueño o alquila maquinaria, pero es el tradicional productor que está él encima de toda la actividad desde el punto de vista de producción y desde el punto de vista económico. Son productores en general relativamente pequeños, hay un número muy importante de productores menores a 500 hectáreas en el sector agrícola, y eso hace de que sea, como decía hoy, un mercado claramente muy diversificado. Primera pausa en Chacarero. Después de la misma, como hacemos habitualmente, lo mejor del campo de la República Argentina. Ya volvemos. Segundo bloque en Chacarero, y les seguimos mostrando los aspectos más importantes de la producción de nuestro país, de la República Argentina. Sigan Chacarero, sigan Canal Rural. La empresa nace por una necesidad de Quinagro en el año 2014, cuando ellos ya llevaban casi 2 años de haber presentado en la Argentina los barrales de fibra de carbono para pulverizadoras. La necesidad de ellos de concentrarse más en la producción y nuevos diseños, porque el producto todavía estaba en una evolución muy grande, para que alguien se encargue de la distribución entre los usuarios finales de la barra, equipar a máquinas usadas que estén en la Argentina con barras de fibra de carbono nuevas, y para también ofrecérsela a las fábricas más pequeñas de pulverizadoras. No había nadie que se dedicara a vender implementos agrícolas o máquinas agrícolas o tecnología electrónica para pulverización que confiara en la fibra de carbono. Y creo que la clave fue que yo, como mi socio del momento, éramos navegantes y navegábamos en barcos hechos de fibra de carbono, con mástiles de fibra de carbono, y la verdad que estábamos en contacto con ese material hace más de 15 años. Entonces, para nosotros era muy fácil transmitir la seguridad de que era un material noble, resistente, mucho más confiable que el acero.
y lo logramos porque la verdad que ya el primer año superamos las expectativas de venta. Y después nos ayudó también, curiosamente, en ese momento, el cierre de importación de máquinas importadas, máquinas de afuera, porque había muchos clientes que estaban muy conformes con sus máquinas y querían renovarlas por máquinas de la misma marca que no estaban entrando al país. Y nos ayudó mucho que el producto es algo muy revolucionario, que llamó la atención enseguida del productor, del hombre de campo. Rápidamente se hizo conocido. Por ejemplo, en redes sociales uno ponía barral de fibra de carbono y éramos los únicos, entonces se difundió realmente muy rápido, nos sorprendimos. Y los primeros años había que convencer de que no se rompía, que si se rompía se arreglaba fácilmente. Y ya te diría que el segundo año era una cuestión de, bueno, cuánto vale, ya todo el mundo lo quería tener, después es una cuestión de costos y la posibilidad de que el cliente lo pudiera o no comprarlo. El barral de fibra de carbono que nosotros recomendamos siempre es entre un 30 y un 40% más ancho que el barral de acero y pesa entre la mitad y la tercera parte del barral de acero. Con lo cual eso implica una productividad que mejora por lo menos un 30% al equipo. Es muy difícil en el agro o en la industria o en donde sea encontrar algo que mejore semejante porcentaje de la productividad de lo que sea. Y eso es exclusivamente por el ancho de labor. Además, la fibra de carbono no se oxida, no se fatiga. Al ser más liviano y bajar el momento de inercia, los esfuerzos que le van a la pulverizadora, sea de arrastre o autopropulsada, son muchos menos los esfuerzos, con lo cual también el equipo en general necesita menos mantenimiento y aumenta su vida útil. No, en realidad todavía esos principios están y están fundamentalmente en la base del productor. El trabajo del ingeniero agrónomo es realmente tratar de ir adaptando las tecnologías, las estrategias agronómicas y las buenas prácticas agrícolas a cada una de las situaciones en las cuales ese cambio no es tan sencillo, porque cada estrategia, cada función que debemos llevar adelante en el campo hoy por hoy tiene muchos requisitos a cumplir y muchas variables a las cuales uno, bueno, en función de cada situación trata de recomendar, digamos, la situación ideal, que normalmente eso es muy difícil de que ocurra a campo, porque las condiciones climáticas, porque los cultivos, porque hay un montón de situaciones al aire libre que muchas veces son difíciles de lograr. Pero bueno, es el rol que debemos cumplir los técnicos. Hoy el productor debe tener una responsabilidad aún superior, a pesar de que siempre la debe tener. Los agroquímicos son una gran herramienta, pero se deben utilizar como corresponde, se deben respetar ciertos requisitos y reglas que tienen que ver con las buenas prácticas y aplicaciones muy responsables que inclusive hoy por hoy desde el Estado, desde las asociaciones, instituciones, se está trabajando y creo que muy bien, y bueno, y el productor creo que se va adaptando a esta concientización que realmente es fundamental, no solamente para la sociedad, sino para él mismo, que obviamente es quien está manipulando todos estos productos, ¿no es cierto? Segunda pausa en Chacarero. Después de la misma seguimos abordando temas ligados a la producción agropecuaria de nuestro país y países de la región, por supuesto, por la pantalla de Canal Rural. Ya volvemos.
Tercer y último bloque de nuestro programa y seguimos en contacto con la producción, con lo más destacado en materia de industria, de ganadería y de lechería. Esto es Chacarero en la pantalla de Canal Rural. Siga con nosotros. Hoy ha cambiado muchísimo en el agro. Nos han cambiado totalmente las situaciones en las cuales estamos haciendo los cultivos. Nos han cambiado las densidades de siembra, nos han cambiado la distancia entre surcos. Y todo eso va haciendo una cascada que hace que debamos adaptarnos a las nuevas condiciones. Antes era mucho más sencillo en el ámbito de la calidad de aplicación ingresar a los cultivos más espaciados, más densos. Hoy día hay muchísima más cantidad de plantas por hectárea y distanciamientos entre surcos cada vez más cortitos para poder competir mejor con las malezas. Cada vez hay más información, cada vez el acceso a la información es más fácil. Hoy tenemos internet que ha solucionado mucho las cosas y de a poco la gente está entendiendo que hay que capacitarse y está entendiendo que hay que hacer las cosas de cierta forma para ser seguros y eficientes. Las empresas como Avanza lo han entendido, se han preocupado y se han ocupado en tener productos a la medida del usuario, como quien diría. Estamos en esa conjugación de decir, tenemos que ser eficientes, controlando, pero a la vez hay que ser seguros ambientalmente, sin perder el objetivo que es la producción. Queremos que el productor aplique en forma segura y a la vez le sea rentable. Entonces, a medida de eso, estamos haciendo investigaciones para cada vez hacer recomendaciones de aplicaciones seguras y eficientes. Hay que pensar en qué tamaño de gota yo necesito hacer para que llegue eficientemente a donde quiero, para que derive a donde yo no quiero. Porque si yo puedo hacer diferentes configuraciones con un mismo volumen y obtener diferentes resultados. La recomendación final que les puedo dar es que se asesoren, y la recomendación es, básicamente, hoy tenemos un montón de tecnología para hacer buenos trabajos eficientes, una gran cantidad de boquillas a disposición, una gran cantidad de información a qué presión hay que usar esas boquillas, una gran cantidad de información de los coadyuvantes. ¿Qué coadyuvantes me ayudan a poder seguir trabajando en muchísimas condiciones donde el clima nos está jugando en contra? Estamos aumentando 30% el ancho de labor y trabajando con menos peso, la vida útil del equipo aumenta por lo menos un 30% o más, con lo cual se valoriza más también en la pulverizadora entera, no solamente el barral. Disminuir la compactación del suelo, pisás menos, ahorro de combustible es enorme, se ahorra no solamente por hectárea sino por hora. Eso es como llevar 1000 litros menos de agua en el tanque, con lo cual la ventaja es muy fácil de imaginar. Peor, no es en el tanque, en la mitad del ala. O sea, es como hoy pulverizar con una barra de carbono, con dos tambores de 200 litros colgados de cada lado de la barra. Eso equivale a pulverizar con una barra de acero. Eso es una muestra muy gráfica de la diferencia de peso entre una y otra. Imagínense pulverizar con 400 litros de agua de cada lado colgados en la mitad de la barra. Nosotros desde el principio que elaboramos una planilla de Excel donde por superficie, por ancho de las ruedas, calculamos el ahorro que tiene por combustible y por pisada de cultivo el productor. Nosotros podemos mostrarle esa planilla al productor, el productor pone cuántas hectáreas suele trabajar por campaña y le sale cuánto es el ahorro en pesos o en dólares por el cambio de la barra. En general, si es un productor que tiene 4 o 5 mil hectáreas de un cultivo como la soja, en una campaña se está recuperando la inversión. No son muchos los productores que tienen
esa cantidad de hectáreas sembradas, pero tampoco es necesaria una inversión recuperarla en una campaña. Y para el contratista la ventaja es todavía más grande, porque pensá que el contratista puede, con el mismo gasoil y en el mismo tiempo, hacer 30-40% más de hectáreas, con lo cual es 30%-40% más de facturación con el mismo trabajo. Con lo cual un contratista que hoy está haciendo 20.000 hectáreas tranquilamente puede hacer 26-27.000 en el mismo tiempo, y esas 6-7.000 hectáreas de más que va a cobrar sin trabajar de más le ayuda a pagar también la barra en un año. Si hubiese créditos para contratistas a tasas razonables, es lógico que esto se podría vender mucho más. Agrocarbono no solamente es la encargada de vender los equipos, sino en los talleres que hay en Rosario, preparar las piezas de adaptación y las líneas de pulverización. Lo normal es llegar, una vez que se hace la compra del equipo, entre 20 a 45 días, depende del momento del año, la barra está completamente lista, con la línea de pulverización colocada, y se parte de Rosario con una camioneta y un tráiler y 2 personas, que en el término de 48-72 horas instalan la barra y la dejan funcionando en la máquina que sea. No hay impedimento técnico en ninguna pulverizadora para poner una barra de fibra de carbono. Y bien, chacarero amigos, llegamos al final de una nueva edición de su programa de televisión. La próxima semana volvemos con más en este mismo horario. Que haya buena sombra y agua fresca para todos.